Ya, ok. Entonces, hoy día vamos a ver lo que es la última clase de la fisiopatología, y en este caso nos toca ver lo que es insuficiencia respiratoria. ¿Ok? Vamos a empezar con lo que es la cianosis. La cianosis, ¿alguno de ustedes sabe qué es más o menos o qué les suena? La falta de oxígeno Ya, puede ser. Y más o menos como de cómo se evidencia, cómo se ve en algún paciente. ¿Alguna idea? es cuando se ponen azules, creo. Ujú. Claro, muy bien. Entonces, básicamente la cianosis es un signo clínico muy importante porque me indica que hay compromiso severo con lo que respecta a la oxigenación del organismo. Efectivamente, se va a manifestar con una coloración azulada en la piel, en las mucosas y en los lechos unguiales. Esto va a ser causada por dos cosas: el aumento de la concentración de hemoglobina desoxigenada en los vasos sanguíneos, o también por la presencia de pigmentos hemoglobínicos anómalos. Con esto nos referimos a la metahemoglobina o a la sulfahemoglobina, que más adelante vamos a verlo. Entonces, básicamente la cianosis se divide en dos tipos: en la cianosis central y cianosis periférica. La central se origina ¿por qué? Por hipoxemia, ¿ok? Es decir, cuando el cuerpo tiene una disminución significativa del oxígeno en la sangre arterial. Eso se va a producir cuando vamos a encontrar a nuestro paciente una saturación menor al 85%. Entonces, esta central se le llama así porque suele reflejar compromiso sistémico. Entonces, acá el compromiso es sistémico. Se va a manifestar por esto, como es sistémico, lo vamos a ver en zonas de alta irrigación. ¿Ok? Como por ejemplo, tenemos a los labios, la lengua, tenemos a las escleras. Bueno, acá no están marcadas, pero vamos a ponerle de azulito. Las escleras, que es la parte blanca del ojo, y los lechos unguiales, por ejemplo acá. ¿Ok? Lechos unguiales de las manos y de los pies. Sin embargo, esto último es importante diferenciarlo de la cianosis periférica, ya que el hecho de que nosotros veamos este tono azulado en manos y pies no implica que sea de la circulación local, sino que igual este trastorno de oxigenación general o sistémica igual está afectando a la parte distal, ¿no? A la parte de los dedos. Por ejemplo, característico es, por ejemplo, tenemos una niña que puede estar de color azul, sus labios, sus escleras, sus lechos unguiales. Entonces yo la veo y digo, ok, cianosis central. Además, ¿qué es lo que me va a llamar la atención? El paciente va a tener este signo de acá. Es la acropaquia, o también llamado dedos apocropáticos o hipocratismo digital. ¿Ok? Entonces, esto me dice que hay un engrosamiento de los extremos de los dedos y se le van a ver como uñas en vidrio de reloj, así también se le conoce, ¿no? Esto ya es más común que lo encontremos en pacientes que tienen una hipoxemia más que nada crónica, ya de bastante tiempo. Por ejemplo, que esta niña pueda tener una cardiopatía congénita, ¿no? Que le cause esta cianosis ya de larga data. Por otro lado, en la cianosis periférica se debe a que hay una disminución del flujo sanguíneo, pero en ciertas zonas. O sea, periférico le vamos a llamar local, ¿ok? El otro era sistémico, este es local. Por eso, como se afecta a ciertas zonas del cuerpo, se provoca un aumento en la extracción del oxígeno por los tejidos. Esto genera que haya una mayor concentración de hemoglobina reducida, o sea, desoxigenada, en la sangre venosa. Esta de acá no se relaciona directamente con la hipoxemia, como la cianosis central.
sino con alteraciones más circulatorias. ¿Y dónde son las zonas que nosotros vemos más esta cianosis periférica? En extremidades, como vemos aquí, el niñito con sus manos azules, los pies azules, o las orejas y la nariz. La nariz también va a tener azulita y las orejas. Todas las partes distales. ¿Cuál es una diferencia también que podemos fijarnos en estos pacientes? La lengua. En la cianosis central, la lengua la vamos a ver también un poco azulada, así como mencionamos acá. La lengua también se afecta. Entonces, acá encontramos una lengua azulada en la cianosis central, pero en la periférica, la lengua se va a mantener con una coloración normal. ¿Ok? Además, también en la periferia lo que podríamos encontrar es que la piel suele estar fría. Estos dedos van a estar azules y fríos al tacto, porque no va a haber suficiente flujo sanguíneo. Un ejemplo de cianosis periférica podría ser un paciente que te viene a la emergencia, que le han colocado un torniquete y está mucho tiempo ya, e incluso lo pueden haber puesto muy apretado, muy ajustado, y eso estaría cortando, pues, ¿no? La llegada de la sangre arterial, causándole al paciente cianosis periférica. Podría llegar con los dedos azules, ¿ya? Pues ese sería un ejemplo muy básico, sí, un ejemplo muy bueno para lo que es cianosis periférica versus cianosis central, ¿no? Sistémico y local. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que se asocian con la cianosis central? Aquí vamos a ver varias, de tipo respiratoria, de tipo cardiovascular y de tipo hemoglobinopatías. Cuando hablamos de las pulmonares, vamos a mencionar a la neumonía. La neumonía, de hecho, afecta la oxigenación pulmonar, entonces me va a generar hipoxemia a nivel general. El síndrome de dificultad respiratoria aguda. Esto también altera la difusión de oxígeno. Pacientes con EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También hay destrucción del alveolo en estas enfermedades y esto disminuye la oxigenación. También podemos ver la fibrosis, por ejemplo. Cuando hay fibrosis, o sea, tejido fibrosado en el pulmón, va a afectar lo que es el intercambio gaseoso. Entonces también va a generar lo que es la hipoxemia. Y por último, podríamos mencionar lo que es el embolismo pulmonar masivo. O sea, si hay una obstrucción ahí a nivel de la arteria, va a impedir claramente que haya una oxigenación sanguínea correcta. En cuanto a las enfermedades cardíacas, las que tenemos son congénitas, las que les voy a mencionar, son por ejemplo la tetralogía de Fallot, esta de acá. Esta es una malformación cardíaca que va a impedir que haya buena oxigenación. También puede ser transposición de vasos grandes, por ejemplo, cuando el paciente ya nace con una circulación anómala de la sangre, entonces esto va a impedir que haya una buena circulación sistémica. Y por último, las hemoglobinopatías. La metahemoglobinemia es cuando hay una hemoglobina anómala que va a transportar oxígeno, pero de forma ineficaz, porque la hemoglobina está dañada. En el caso de la sulfohemoglobinemia, la hemoglobina va a estar alterada, pero en este caso por ciertos compuestos químicos, ciertos fármacos. En el caso de las causas periféricas, tenemos a trastornos circulatorios, condiciones ambientales y compresión vascular externa. En cuanto a los trastornos circulatorios, tenemos que mi paciente puede tener una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Esto de acá, ¿qué genera? Va a generar que haya una disminución del gasto cardíaco. Esto va a generar una mala presión arterial y ya, pues esto genera una mala perfusión a nivel de la periferia. Otro caso sería pacientes que han sufrido shock cardiogénico, hipovolémico, o sea, que están desangrándose, shock séptico por una infección, sepsis, shock obstructivo, ¿no? En este caso, en el shock, lo que vamos a ver es que va a haber deficiencia en la perfusión tisular. Entonces, también vamos a ver las enfermedades, pacientes con extremidades frías y el fenómeno de Raynaud. Aquí, esto de acá, acuérdense, porque lo van a ver bastante.
Esto es como que ocurre una vasoconstricción que es episódica, ¿ya? Eso no se olviden. Es una vasoconstricción momentánea, por así decirlo. ¿Cuándo? Cuando estamos expuestos al frío, en respuesta al frío. Tú vas a una zona de mucho frío y que tu cuerpo no está acostumbrado, entonces empieza a generarse y eso genera que no se vea, que no llegue mucho flujo sanguíneo a la parte distal, o sea, a los dedos. Y entonces, en respuesta a este frío, lo que vamos a ver es un poco de cianosis periférica en esos dedos. Por eso los vemos a veces azules, ¿no? Cuando tenemos bastante frío, ¿no? Condiciones ambientales, pues claramente exposición al frío extremo. Y por último, compresión vascular externa. Eso es lo que le comenté del ejemplo. Por ejemplo, cuando usas este, un torniquete, una venda muy apretada, bloqueas el flujo y listo. Cianosis periférica. Entonces, eso sería todo con respecto a cianosis. ¿Alguna duda? Para pasar a otro tema. Todo claro. No, todo claro. Ujú. Ya, gracias. Sí, supongo que cianosis es fácil, ¿verdad? Diagnosticarlo y diferenciarlo. Ok, entonces pasamos con lo que es surfactante pulmonar. Cuando hablamos de cianosis central, mm, esta está estrechamente relacionada con lo que es el surfactante pulmonar. Este va a ser un complejo de qué? De lípidos y proteínas. ¿Y cuál va a ser su función? Va a ser reducir la tensión superficial dentro de los alveolos y evita que colapsen al momento de que nosotros inspiremos. ¿Ok? Si nosotros tenemos deficiente nuestro surfactante, puede generar una disminución del oxígeno en la sangre arterial, o sea, hipoxemia, y esto lo podemos ver como una cianosis central. Surfactante pulmonar en déficit generar una cianosis central. Ok, entonces, este complejo va a ser producido ¿por quién? Por los neumocitos tipo 2. Estos neumocitos tipo 2 que se ubican en los alveolos, desde la semana 12 van a iniciar su producción de este surfactante a nivel intrauterino, pero recién en el mes 5 y en el sexto, o sea, casi terminando el quinto mes, iniciando el sexto mes, lo que va a pasar es que nuestro cuerpo o el cuerpo del feto ya va a tener suficiente surfactante en los pulmones. Entonces, esto va a permitir que el feto, al momento de tener vida extrauterina, o sea, al momento de nacer, pueda soportar la presión del aire y pueda soportar las ventilaciones del aire del ambiente, ¿no? Entonces, si es que mi paciente, si es que mi feto nace em, con una disminución del surfactante, puede generar que sus alvéolos colapsen luego de su primera expiración y generándole una atelectasia, o sea, un colapso, básicamente, del alvéolo. Y esto le puede generar un riesgo muy potencial de muerte. Acá, por ejemplo, vemos una imagen. Acá está la imagen A, que me indica es cuando sí hay surfactante, ingresa el oxígeno, sale el dióxido, o sea, una expiración, una inspiración, ingresa el oxígeno, expiración, boto el dióxido. Y no pasa nada. Acá está el surfactante. Esto es azul. Protege o evita que el alvéolo colapse. No, con colapsar no me refiero a reventar ni explotar, sino como un globo, por ejemplo, que cuando está con aire está infladito. Pero si yo succiono todo el aire, se colapsa, o sea, se chupa, por así decirlo. Y en la B vemos que entra el oxígeno, acá no hay surfactante, y ok, luego de que entre el oxígeno me toca la expiración, momento de botar CO2. Pero al momento que yo intento botar CO2, no hay surfactante. Entonces esto genera que mi alveolo, como si, porque no hay surfactante, se comprimiera, o por botar todo lo que hay dentro, se chupa. Y esto le llamamos
colapsar o atelectasia. ¿Ok? Entonces, eso sería. Entonces, ¿cuál es la relación entre el surfactante pulmonar y la cianosis, básicamente? Por ejemplo, es que mantiene la ventilación alveolar. Como les estoy mencionando, cuando el surfactante está en el alveolo, evita que este colapse en la expiración. Eso no se olviden, es en la expiración. Entonces, esto permite, como no colapsa, permite que haya una adecuada oxigenación en la sangre. Si no hay surfactante, los alveolos colapsan. Ocurre una atelectasia. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber menos superficie de intercambio gaseoso porque van a haber alveolos colapsados y esto va a generar una hipoxemia y finalmente una cianosis a nivel central o sistémica. También hay algunas enfermedades que se relacionan con la deficiencia de surfactante, por ejemplo, un síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Se ve en pacientes recién nacidos, prematuros, que no tuvieron ese suficiente tiempo como para poder producir suficiente surfactante. Entonces, tu paciente nace con insuficiencia. Y por eso cuando nace, al momento de estar en su vida extrauterina, se colapsan sus alveolos. Otro caso sería el síndrome de dificultad respiratoria aguda, pero ya en adultos. Esto lo podemos ver en casos ya distintos, ¿no? Acá uno nació bien con el surfactante suficiente, pero por casos de sepsis, por casos de neumonías graves, trauma, se puede alterar la cantidad de surfactante que tenemos en los alveolos. Por ejemplo, también por último, la neumonía grave o una lesión pulmonar. ¿Qué es lo que pasa? Siempre que hay una lesión, neumonía, infección, ya sea viral, bacteriana, por hongo, lo que sea, lo que vamos a ver es inflamación. Esta inflamación puede dañar directamente a las células que producen este surfactante, es decir, a los neumocitos tipo 2. Entonces, la inflamación afecta y daña a estos neumocitos. Estos neumocitos no van a poder generar lo que es suficiente surfactante y afecta mi oxigenación. Pasamos a lo que entonces, tanto que les estaba hablando de atelectasia, esta va a ser la pérdida de volumen pulmonar porque va a haber un colar. Entonces, esto me va a impedir que haya una buena oxigenación. Acá podemos ver una zona atelectasiada. Por ejemplo, hay atelectasias por obstrucción, que ahorita la vamos a ver, pero para explicarles este ejemplo. Acá está mi bronquio normal, no hay nada allí. Pasa el aire totalmente libre al alveolo. Sin embargo, acá hay una obstrucción. Entonces ya no pasa. Acá se detiene, no pasa el aire. Hay un bronquiolo obstruido. Cuando pasa esto, puede generar que se colapse los alveolos. Y esto es lo que vamos a ver nosotros. Como si el pulmón se achicara. Incluso eso lo podemos ver en una radiografía en los pacientes. Vemos un pulmón normal y el otro pulmón parece reducido, como un globo desinflado prácticamente. Entonces, esto obviamente, si mi pulmón de así, que me tiene una superficie regular y suficiente para hacer el intercambio gaseoso, y ahora tengo así, tengo menos superficie para hacer el intercambio gaseoso. Entonces, esto me reduce la oxigenación sanguínea y aumenta el dióxido de carbono en el cuerpo. Entonces, tenemos dos tipos de atelectasia, pero según su causa. Por ejemplo, tenemos a la de causa de obstrucción, como la que vimos ahorita. A esta se le llama atelectasia intraluminal, cuando es por obstrucción bronquial. Lo que va a pasar es que hay un bloqueo a nivel del bronquio y esto pues obviamente impide que entre aire. Entonces el aire lo que va a hacer es quedarse como atrapado en la zona distal y esto va a generar que lentamente se empiece a colapsar el alveolo. ¿Dónde vemos obstrucciones? En pacientes con fibrosis quística, en pacientes con bronquiectasias, cuerpos extraños. El paciente, por ejemplo, es un niño que ha aspirado algo y este objeto se ha quedado a nivel del bronquio y lo ha tapado. Pacientes con EPOC o neumonías también. Pacientes con tuberculosis. Estos pacientes suelen desarrollar lo que son cavitaciones y fibrosis también a nivel pulmonar y esto puede obstruir gravemente las vías respiratorias. Y otro caso sería, por ejemplo, un cáncer de pulmón, ¿no?
los mismos tumores van a bloquear el aire o el flujo de aire y esto disminuiría o obstruiría mi vía aérea. El segundo tipo de atelectasia vendría a ser la de compresión extrínseca, o también llamada extraluminal. ¿Qué pasa acá? Esto se produce cuando una estructura externa presiona mi pulmón o mis bronquios. Por ejemplo, adenopatías en los hilios pulmonares. ¿Qué cosa me genera adenopatías? La tuberculosis, el cáncer. Otro caso sería malformaciones vasculares. Pacientes que tienen aneurismas, por ejemplo, su vena está normalmente así y se forma un aneurisma. Este bultito lo que genera es presión sobre otra zona externa, te presiona directamente al pulmón o a los bronquios y así causa una compresión extrínseca. Neoplasias mediastínicas, neoplasias que se dan en el nivel de mediastino, por ejemplo, cáncer tumoral, cáncer pulmonar. Y también podría ser un derrame pulmonar, un derrame pleural. En este caso, ya vimos nosotros que acá está mi pulmón y aquí, otro color, teníamos como que una capita, que era nuestra pleura. Si mi pleura se llena de agua, obviamente va a afectar directamente a mi pulmón, le va a hacer más presión. Entonces va a comprimir mi pulmón y puede generar una atelectasia. Y por último, un neumotórax. En este caso, lo mismo, tengo mi cavidad pleural, pero en este caso ya no es líquido, sino aire. Esto es neumotórax y este es un derrame. ¿Ok? Entonces, eso sería todo lo que es atelectasia. Por ejemplo, en esta imagen vemos, ¿no? Un alveolo. Acá están los alveolos. Y, por ejemplo, este paciente podría tener una neumonía. Imaginemos que esto pueden ser secreciones bronquiales. Entonces, el alveolo se llena de secreciones y esto impide que pueda hacer su intercambio normal, su intercambio gaseoso con el vaso sanguíneo que está acá abajo, ¿verdad? Entonces, eso sería todo con atelectasia. Y pasamos con insuficiencia respiratoria. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, todo claro. Ok, entonces, la insuficiencia respiratoria básicamente es que nuestro aparato respiratorio va a tener una incapacidad de poder realizar de forma eficiente un intercambio gaseoso. Más que una enfermedad, yo diría que es como una consecuencia de otras enfermedades, ¿verdad? Entonces, esto va a generar que haya poca oxigenación en sangre y baja también eliminación de dióxido de carbono. Entonces, esto puede darse por diversas enfermedades que pueden ser cardíacas, intoxicación por fármacos, por otros tóxicos. En casos de anemia, incluso también el paciente puede tener una insuficiencia respiratoria. O un caso muy común, que las personas que se van a la sierra, que son de la costa, se van a altitudes elevadas, entonces acá la presión atmosférica es más baja y también puede generar una insuficiencia respiratoria. Pero el cuerpo tiene mecanismos de compensación. ¿Ok? Entonces, cuando el paciente empieza a tener una insuficiencia respiratoria de tipo crónica ya de bastante tiempo, entonces el cuerpo empieza a adaptarse. ¿Cómo? Empieza a aprender a trabajar con poco oxígeno. Para esto, ¿qué es lo que hace? Uno, aumenta el gasto cardíaco. Entonces, esto permite que haya mayor flujo sanguíneo hacia los tejidos y facilita la distribución del O2. O sea, por más que haya poco oxígeno, igual el aumento del gasto cardíaco permite que haya un mayor flujo sanguíneo. Entonces, hay una mayor irrigación. Redistribución del gasto cardíaco. ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo empieza a priorizar ciertos órganos
blancos, órganos nobles, como por ejemplo el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones. Son órganos muy importantes y órganos que necesitan mucho gasto cardíaco. Los riñones, por ejemplo, necesitan bastante sangre, bastante volemia para poder funcionar bien. El corazón también, el cerebro también siempre debe tener su mínimo de irrigación. Mientras que, por ejemplo, la piel y los músculos empiezan a pasar a segundo plano y empiezan a disminuir su perfusión hacia ellos. También lo que pasa es que aumenta la concentración de hemoglobina. Cuando el riñón empieza a detectar hipoxia, hipoxemia, bajo nivel de volemia, bajo nivel de oxigenación en sangre, estimula ¿qué cosa? Estimula la eritropoyetina. Esta eritropoyetina va a actuar a nivel de la médula ósea para favorecer la eritropoyesis y esto va a generar un aumento de los glóbulos rojos. Eritropoyetina favorece la eritropoyesis y esta genera un aumento de glóbulos rojos. Y esto me puede generar una, no sé si la han escuchado, policitemia. Una policitemia, en este caso sería adaptativa, por ejemplo, ¿no? Eh, Policitemia lo podemos encontrar en los pacientes cuando en el examen de hemoglobina, por ejemplo, nosotros normalmente en las mujeres tendríamos que encontrar 11, 11,5 hasta 12,5, 13, más o menos, que es lo más común encontrar entre una mujer. En los hombres encontramos, a ver, desde 13 más o menos hasta 15. He visto casos incluso hasta 16, pero más o menos ese es el rango. Pero si encontramos en una mujer, por ejemplo, 18 de hemoglobina, entonces está raro porque está muy elevada. Entonces, en este caso podríamos investigarla por una policitemia, porque habrían excesos de glóbulos rojos, quizás. Ya, entonces de eso se trata la policitemia. Pero en estos casos, por ejemplo, si te llega un paciente que es de la sierra, estos pacientes tienen policitemia, pero de tipo adaptativa, o sea, no como enfermedad, sino que por la baja presión atmosférica que están acostumbrados a vivir toda su vida han vivido en la sierra, entonces con bajo oxígeno, el cuerpo mismo se ha adaptado y ha generado más glóbulos rojos para poder tener mayor capacidad de transporte de oxígeno. Entonces, por eso mis pacientes pueden aparecer con policitemia adaptativa y no habría de qué preocuparse. Lo que pasa también es una curva de disociación de la hemoglobina, se va a ir hacia la derecha. Esto me indica que va a facilitarse la liberación de oxígeno en los tejidos periféricos para evitar lo que es una hipoxia crónica. Siguiente. Entonces ahora vamos a ver cuál es la clasificación básicamente de esta insuficiencia respiratoria. Esta insuficiencia respiratoria, lo más básico, lo más conocido es la de tipo 1 y la de tipo 2. Pero acá les voy a enseñar lo que es la de tipo 3 y la de tipo 4. A ver, ¿sabes cuál es la diferencia entre la de tipo 1 y la de tipo 2? Si alguna vez lo has visto y así. La verdad que no lo había visto antes. Ok, ya. Entonces, la insuficiencia respiratoria de tipo 1, a ver, acá esta imagen me encantó porque puedo encontrar literal todo. Resumen. La de tipo 1 es la llamada hipoxémica o también llamada parcial. Así que esto es importante que lo sepas. ¿Por qué? Porque en los exámenes se pueden poner insuficiencia de tipo parcial, insuficiencia hipoxémica, insuficiencia de tipo 1, y todos se refieren a lo mismo. ¿Por qué se caracteriza este tipo de insuficiencia? Porque va a haber un desequilibrio en la relación ventilación-perfusión. Entonces, si hay un desequilibrio aquí, va a haber una inadecuada oxigenación de la sangre arterial. Lo que vamos a ver clarito así en este tipo de insuficiencia, para poder diagnosticar a nuestro paciente, es que la presión parcial de oxígeno en sangre arterial
que es la PaO2, ¿cómo la vamos a encontrar? Esto voy a ponerlo en rojito, porque es un hallazgo importante. La presión parcial de oxígeno en sangre arterial va a ser menor a 60 milímetros de mercurio. Pero ¿qué pasa con la presión de dióxido de carbono? Va a estar normal, o incluso a veces un poco baja como compensación, pero más que nada normal. Entonces, en la hipoxémica, la de tipo 1 o la parcial, es una PaO2 baja y una PaCO2 normal o un poco baja. ¿Esto dónde lo vemos? En pacientes con neumonía, por ejemplo, en los casos de neumonía, el pulmón se inflama y empieza a acumular secreciones, como les dije, ¿no? Los alvéolos empiezan a tener secreción. Entonces, eso se puede infectar, puede dificultar la ventilación porque están tapando la zona del intercambio gaseoso y puede generar hipoxemia. En casos de un edema o un tromboembolia, como ya vimos, una obstrucción de la arteria pulmonar puede impedir que haya oxigenación adecuada de la sangre en esa zona afectada. Entonces, esto puede generar también una hipoxemia. La de tipo 2 también tiene tres nombres. Se le llama tipo 2 hipercápnica o global. Hipoxemia viene de oxígeno y hipercapnia viene de CO2. ¿Ok? Eso no te olvides. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver en este tipo 2? Lo que voy a ver es una disminución de la ventilación alveolar. Si hay disminución de la ventilación alveolar, lo que voy a ver yo es una retención de dióxido de carbono. ¿Ok? Retención de dióxido de carbono. Entonces, si yo retengo más dióxido de carbono, la presión parcial en sangre arterial de dióxido de carbono va a aumentar más de 50 milímetros de mercurio. Esto me va a generar una hipercapnia, exceso de dióxido de carbono, y en casos graves puede progresar a una acidosis respiratoria. Vamos a hacer esto de acá, es lo más importante. Este tipo 2 lo vamos a ver en lo que son, por ejemplo, pacientes que han tomado fármacos como benzodiazepinas, antidepresivos. A veces cuando consumen demasiado, se les pasa la dosis, lo que generan es la reducción de la frecuencia respiratoria y esto puede dificultar que bote suficiente dióxido de carbono y empiece a retenerlo. Otro caso serían algunas enfermedades neuromusculares, por ejemplo, que afectan eh, los músculos respiratorios, como por ejemplo la miastenia gravis. Esta debilita la musculatura respiratoria y compromete la ventilación del alveolo. De ahí pasamos a lo que es la insuficiencia respiratoria de tipo 3. Esta acá solo tiene dos nombres, vamos a decir así. Ujú. Tipo 3 o perioperatoria o postquirúrgica. O sea, esta acá tiene que ver con la ay, cirugía. Cirugía es la palabra clave de la tipo 3. Ejemplos, por ejemplo, puede ser una cirugía cardíaca, pulmonar, de pared torácica, abdominal superior, que tiene que ver con todo lo que está acá abajo, el hígado, el páncreas, el colon. Todas esas cirugías, o en general las cirugías, lo que van a generar es dolor, ¿verdad? No sé si, bueno, no sé si les han operado, a mí no, pero bueno, por ejemplo, cuando te golpeas algo, evitas usarlo, o te tocas o lo mueves y te duele, entonces evitas moverlo. Lo mismo, en este caso, si te han operado, por ejemplo, el corazón,
te han abierto y todo eso. Entonces, una vez que empieza a bajar lo que es la anestesia, porque llega un punto donde ya no te van a poner más anestesia, solamente hacerlo con fármacos, y eso te va a llegar a un punto donde ya no deberías tomar más fármacos, entonces empiezas a sentir el dolor posoperatorio. Entonces, los pacientes empiezan, por ejemplo, te han operado del corazón, toda esta zona es lo que te va a doler. Entonces, si me duele, el paciente va a empezar a respirar poquito, despacito, como que voy a respirar despacito porque si respiro y me extiendo, siento que me rompo, siento que me descoso y no. Entonces, el paciente empieza a respirar poco. Si respira poco, con menos frecuencia, menos profundo, se le llama hipoventilación. Entonces, el paciente se hipoventila y esto empieza a generar que capte más dióxido de carbono, por ejemplo. Entonces, pero en este caso, no confundir con la hipercápnica, porque en esto es por la operación, ¿ok? Entonces, acá, si en un caso clínico, en el examen, les dicen, paciente de 60 años que ha sufrido, no sé, un infarto o algo así, tiene taquicardias, ya otra cosa, y tenemos que ponerle un marcapasos. Le vamos a hacer una operación del corazón, ta, ta, ta. Y luego de, no sé, una semana empieza a tener valores anormales en el AGA, en el examen de gases arteriales, y le encontramos una insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿de qué tipo es? Si el antecedente es una operación, es de tipo 3. ¿Ok? Entonces, creo que ya quedó claro esa. Y la última es la de tipo 4. La de tipo 4, más que nada se ve, o la palabra clave es shock. Este shock, ustedes saben que no solamente es hipovolémico, o sea, por pérdida de sangre, sino puede ser cardiogénico, séptico, por sepsis, obstructivo y otros tipos. Entonces, estos tipos de shock lo que van a generar es una disminución muy crítica del flujo sanguíneo tisular. Entonces, esto va a impedir que podamos tener un buen transporte de oxígeno a cada uno de los órganos. ¿Ok? Entonces, eso sería básicamente. Y ahora vamos a ver lo que es la fisiopatología de la ira de tipo hipoxémica. Porque como les digo, básicamente los principales son estos dos, la de tipo 1 y la de tipo 2. Acá vemos, por ejemplo, su gasometría, me faltó mencionarles, que acá está la imagen de su gasometría, cómo está el PaO2, cómo está el dióxido de carbono, y lo mismo en la de tipo 2. Entonces, vamos a ver la fisiopatología de la ira hipoxémica. Básicamente la hipoxia se define como una disminución anormal de la presión parcial de oxígeno, ¿ok? Esto va a ser más o menos una PaO2 de menor de 60 milímetros de mercurio. Y se va a generar cuando hay alteraciones de la oxigenación por distintos mecanismos fisiopatológicos. Por ejemplo, acá está. Tenemos al cortocircuito o también llamado shunt. Cuando la sangre venosa desoxigenada, ojo con eso, desoxigenada, ingresa a la circulación arterial sin pasar por un adecuado intercambio gaseoso en los pulmones, va a generar este shunt. Entonces, en condiciones normales lo que va a pasar es que la sangre venosa llega al pulmón, se oxigena en los alveolos y antes de regresar al corazón izquierdo y distribuirse por el cuerpo, ya mi sangre venosa va a estar, ok, va a estar con oxígeno. Pero cuando hay un shunt, o sea, un cortocircuito, una parte de esta sangre venosa no se va a oxigenar y esto va a generar que se mezcle con mi sangre oxigenada. Entonces, esto va a reducir mi presión parcial de oxígeno. Esto lo podemos ver en pacientes con destrucción pulmonar por tuberculosis, por ejemplo, o en pacientes que ya tienen un shunt anatómico, o sea, desde el nacimiento, enfermedades congénitas como la tetralogía de Fallot, por ejemplo. Y la clínica es que en este caso la hipoxemia generada por este cortocircuito no responde o no mejora con oxigenoterapia. ¿Por qué? Porque por más que yo le esté dando oxígeno a mi paciente, igual por este cortocircuito, la sangre desoxigenada sigue ingresando y sigue mezclándose con la sangre ya oxigenada. Entonces, no tiene caso.
que yo le dé oxígeno, porque igual va a seguir ocurriendo esta mezcla. Lo que tenemos que arreglar es el cortocircuito, el shunt. El otro mecanismo vendría a ser el desequilibrio en ventilación-perfusión. Entonces, hay diferentes tipos. Tenemos cuando la perfusión está disminuida, acá, o cuando la ventilación-perfusión está aumentada. Cuando la ventilación está disminuida, o sea, vamos a ponerle valores. La relación ventilación-perfusión es menor a 1, mayor a 1. Mayormente le ponen esos valores. Entonces, en este caso acá, ¿qué es lo que pasa? La perfusión capilar va a ser normal. Y esto ya lo vimos, ¿se acuerdan? Esta imagen. Entonces, la perfusión del capilar va a estar bien, pero la ventilación del alveolo va a estar disminuida. Esta vendría a ser la ventilación, por eso hay una X. Y la perfusión vendría a ser el paso del oxígeno del alveolo hacia la sangre. Entonces aquí vamos a colocar perfusión correcta, ventilación no. ¿Ok? Eso es muy importante. Esto mayormente lo vamos a ver en enfermedades que bloquean el flujo de aire hacia los alveolos, o sea que afectan la ventilación. Entonces, mayormente vamos a verlo en casos de bloqueo de aire. Como por ejemplo, obstrucciones de la vía por asma, por EPOC, atelectasias. Mi alveolo está cerrado, colapsado, no entra aire. Por tumor, por acumulación de secreciones alveolares, también neumonías. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? La sangre venosa no se va a oxigenar completamente y se va a mezclar con la sangre oxigenada, generando hipoxemia. Por otro lado, cuando disminuye la perfusión, aquí ventilación alveolar, bien, entra aire. Ventilación correcta, pero hay una obstrucción a nivel del capilar. Entonces la perfusión disminuida. Entonces aquí básicamente es porque hay una obstrucción, como podemos ver acá, a nivel del vaso. Esto puede ser por un trombo, o un émbolo. Como resultado, el oxígeno de la sangre, perdón, el oxígeno dentro del alveolo no puede ser transportado a la sangre porque no hay buena perfusión. El siguiente mecanismo vendría a ser el trastorno de la difusión. Entonces, esto va a ocurrir cuando hay una alteración en la membrana alveolo-capilar. O sea, aquí, básicamente, membrana alveolo-capilar. En esta zona de acá. ¿Por qué? Porque en esta zona es donde se da la difusión. Entonces, este trastorno en la difusión va a dificultar el paso del oxígeno desde el alveolo hasta la sangre. Nosotros tenemos que saber que esta membrana va a estar compuesta por endotelio capilar, membrana basal e intersticio pulmonar. Normalmente, el intersticio va a estar formado por tejido conectivo, ¿ya? Con fibras elásticas y colágeno que van a mantener la estructura del pulmón correctamente, todo gracias a mi intersticio. Pero en enfermedades intersticiales del pulmón, como por ejemplo una fibrosis, que es muy común, se van a acumular lo que son los fibroblastos y el colágeno. Si se aumentan estos dos factores, lo que va a generar es que se engrose la membrana. Y esto va a generar, si hay una membrana gruesa, dura, va a generar una menor difusión de oxígeno del alveolo a la sangre. Entonces aquí
¿Cuál va a ser la clínica? El paciente va a estar con disnea progresiva y va a tener una baja respuesta a la oxigenoterapia. Porque por más que yo le dé más oxígeno, como vemos, la membrana es lo que está afectando esta difusión de oxígeno. Entonces, va a dar igual. Otro caso vendría a ser el bajo oxígeno inspirado. Se da cuando la cantidad de oxígeno en el aire inhalado es insuficiente para mantener los niveles de presión parcial de oxígeno en sangre. Las causas más comunes es la altitud elevada. Por encima de los 2.500 o 3.000 metros sobre el nivel del mar, yo ya voy a empezar a sentir eh, una presión de oxígeno disminuida. También puede ser por inhalación de gases tóxicos, enfermedades cardiovasculares algunas. ¿Y cuál es la compensación de mi cuerpo? Si yo estoy en una altitud elevada, yo mañana me voy a la sierra, por ejemplo, imaginemos, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Empiezo a sentir un menos oxígeno, empiezo a captar menos oxígeno, entonces mi cuerpo va a aumentar mi frecuencia cardíaca, perdón, mi frecuencia respiratoria y aumentará la producción de eritropoyetina. ¿Para qué? Para hacer lo que ya vimos, incrementar los glóbulos rojos. Y acá continuamos con otros dos mecanismos. Tenemos a la hipoventilación y a la baja oxigenación venosa mixta. Hipoventilación es cuando mi paciente, como les dije, después de una operación empieza a respirar más lento y menos profundo, hipoventilarse. Entonces eso impide que haya buena oxigenación y buena eliminación de CO2. Entonces empiezo a retener CO2. Causas: depresión del sistema nervioso central. Mi paciente está tomando fármacos, benzodiazepinas, opiáceos, tramadol, por ejemplo, sufre de dolores muy intensos, toma tramadol, esos son depresores del sistema nervioso central. Entonces, esto me puede generar hipoventilación. Pacientes que también están intoxicados por alcohol, también. Alteraciones neuromusculares, síndrome de Guillain-Barré. Pacientes con obesidad mórbida también no tienen ya buena capacidad para poder estirar su caja torácica, entonces empiezan a hipoventilar. Entonces aquí, si vemos que el paciente tiene una baja oxigenación, pero una alta CO2 porque está reteniendo. Si yo tengo alta CO2, ¿qué genero? Exacto, hipercapnia. Y bueno, bajo CO2, hipoxemia. Por último, baja oxigenación venosa mixta. Esto lo voy a ver cuando hay una disminución de oxígeno disponible en sangre venosa. Entonces esto va a reducir lo que es la oxigenación sistémica. Esto se puede ver en pacientes con anemia severa, con intoxicaciones, con aumento del consumo de oxígeno, gasto cardíaco insuficiente, insuficiencia arterial o venosa. El paciente va a estar con fatiga extrema, disnea, signos de hipoxia tisular, como cianosis, alteración del estado de la conciencia, por ejemplo. Y ahora pasamos a lo que es la fisiopatología hipercápnica ya. En la hipercápnica, la hipercapnia, como ya les estaba mencionando, es cuando hay un aumento anormal de la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial. Entonces, esto puede ser causado porque hay mucha producción de CO2, por ejemplo, o hay poca eliminación, o se combinan ambos factores. Aumenta la producción de CO2. ¿Cuándo es que nuestro cuerpo empieza a producir más CO2 de lo que normalmente eliminamos? Hay condiciones patológicas y condiciones fisiológicas. ¿Ok? Por ejemplo, en fiebres, tu paciente está con fiebre o está con una infección, sepsis, lo que va a pasar es que el metabolismo va a aumentar. Cuando tu metabolismo aumenta, incrementa la producción de CO2. Convulsiones, por ejemplo. La actividad muscular intensa al momento de convulsionar
genera un aumento del consumo de oxígeno y aumenta la producción de dióxido de carbono. Por ejemplo, acá también algo interesante que no lo sabía y recién lo había leído para hacer la PPT, es una dieta rica en carbohidratos. Por ejemplo, en pacientes que tienen EPOC, cuando consumen mucho carbohidrato, aumenta su producción de CO2. Y por último, enfermedades cardiopulmonares crónicas. Pacientes con EPOC, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad pulmonar intersticial, una fibrosis, tienen dificultad para eliminar el CO2. El segundo mecanismo es el aumento del espacio muerto. El espacio muerto, ¿qué cosa es? Es el volumen del aire inspirado que no participa en el intercambio gaseoso. Por eso se le llama espacio muerto. Cuando este espacio muerto aumenta, se reduce la eficiencia, la eficacia de la ventilación. Esto lo podemos ver en enfermedades pulmonares crónicas, obstrucciones o embolias. Otro mecanismo es la disminución de la ventilación por minuto. Lo que va a pasar acá es la ventilación por minuto. ¿Qué cosa va a hacer? Va a ser que el total del aire movilizado por los pulmones en un minuto, entonces esto va a ser el volumen total del aire movilizado en los pulmones en un minuto. Esto es la ventilación minuto. Si esta ventilación minuto disminuye, genera hipoventilación por parte del alveolo y aumenta el dióxido de carbono. Esa sí tiene distintas causas. Por ejemplo, puede ser alguna lesión a nivel del sistema nervioso central. Te golpeaste, tienes un ACV, tienes un tumor, tienes una infección, tienes una sobredosis por drogas. Todos estos casos me pueden disminuir la ventilación por minuto. Una lesión medular también, o neuropatías periféricas, como por ejemplo ya les voy mencionando varias veces, el síndrome de Guillain-Barré, poliomielitis, todo lo que afecta a mis músculos. También podemos tener miastenias o tétano. De ahí tenemos otras causas ya un poco más estructurales, como por ejemplo de lesiones en mi pared torácica y la pleura, como por ejemplo pacientes obesos tienen hipoventilación, pero por obesidad. Pacientes con neumotórax empiezan a comprimirse, como les mencioné, el pulmón. Entonces esto me puede generar como una obstrucción, pero compresión extrínseca. O obstrucciones de la vía aérea superior, tumores, edemas, etc. Y por último, alteraciones en el intercambio gaseoso. En algunos casos, la hipercapnia puede no deberse a un problema ventilatorio primario, sino a alteraciones en la perfusión pulmonar o en la función cardiovascular, como por ejemplo en casos de edema cardíaco, en casos de tromboembolismo pulmonar, insuficiencia cardíaca, etc. Y por último, vemos lo que son las alteraciones en el intercambio gaseoso a nivel alveolar. Este mecanismo es que cuando los alvéolos pierden su capacidad del intercambio gaseoso, la eliminación del CO2 se va a comprometer. Por ejemplo, en neumonías, en fibrosis, en broncoaspiración, contusión pulmonar, etc. Ahora pasamos ya a lo que es básicamente ya la última parte, insuficiencia respiratoria, cómo nosotros identificamos que el paciente está grave, cómo es que yo lo diagnostico y por último, cómo es que yo lo manejo. Entonces, iniciamos con los signos de gravedad. Me llega un paciente con una taquipnia mayor de 40. Taquipnia hace referencia a la respiración, no se olviden. ¿Cuáles son los valores normales que deberíamos tener para la respiración? De 12 a 20, 12 a 16. Sí, normalmente en las historias clínicas siempre le ponen 20. Ya, entonces, si el paciente llega con 40, es que está respirando está teniendo más respiraciones por minuto. Entonces, eso se le llama taquipnia. Ortopnia, ¿te acuerdas? Eso lo vimos la semana pasada, creo el jueves.
los tipos de disnea. Ah, a ver si me acuerdo, era algo que tenía que ver cuando no puedes respirar porque estás como que medio echado. Ujú. Sino que había uno que era que estabas en decúbito lateral y otro en decúbito supino. En caso de ortopnia, es que si efectivamente el paciente no puede respirar o siente disnea, siente sensación de falta de aire, al estar en decúbito supino, o sea, echado, mirando al techo, por así decirlo. También, entonces, si mi paciente viene con cianosis, un signo de gravedad, si está utilizando la musculatura accesoria, eso también lo van a ver mucho mejor en lo que es medicina 1 en semio. Hay algo que se le llama tirajes, ¿ok? Tirajes es que tu paciente lo vas a ver tan disneico, tan con insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar como que casi en esta posición, a veces se les ve, y que está como que así súper forzada la inspiración y tú vas a empezar a ver como que las costillas de tanta fuerza que hace porque el paciente empieza a utilizar los músculos accesorios, no los músculos normales que uno utiliza al respirar, sino los accesorios para poder inspirar con más fuerza. Entonces nosotros empezamos a ver como que las costillas más dilatadas. Obviamente es mucho más fácil verlo en un paciente más delgado, pero pues sí, se ve eso. Entonces, a eso se le llama tiraje. Tu paciente llega así, preocupación. Es un signo de gravedad. Luego, trastorno del estado de conciencia. Tu paciente viene estuporoso, viene confundido, letárgico, en coma, ya es lo último, ¿no? Ya súper grave. Bueno, obnubilación, transporte, eso tiene que ver con esto. Si mi paciente viene con taquicardia, más de 130 latidos por minuto, también está tratando de compensar esta insuficiencia cardíaca, baja presión hemodinámica. ¿Y cómo es que yo diagnostico? Aparte de que yo voy a ver a mi paciente y se va a notar un poco. Obviamente cuando es una insuficiencia respiratoria leve no se va a notar tanto, simplemente por lo que te diga el paciente y por los exámenes que le vas a hacer. Y es más, a veces ni siquiera se da cuenta el paciente, sino lo sacamos por el famoso AGA. Entonces, por eso el AGA es muy importante como método diagnóstico. Mayormente en los hospitales vas a ver que cuando vayas todo es AGA, para todo. Llega borracho, llega tal, llega así, llega intoxicado, lo que sea, haga, pero sobre todo para insuficiencia respiratoria. Entonces, el AGA básicamente es la prueba fundamental que yo tengo que utilizar en estos pacientes. Lo que yo voy a hacer es que puedo tomarle de, claro, en los brazos, le puedo tomar de la arteria braquial, de la arteria radial, donde pues, se te haga más fácil, donde sea mejor. Y le voy a sacar una muestra de sangre arterial, no venosa, no la que normalmente pones acá tu brazo y te sacan y salen sangre para hacer tus estudios de glucosa, hemograma, no. En este caso es sangre arterial y te vas a dar cuenta porque la sangre arterial sale rápido, se llena tu agujita y vas a darte cuenta de eso y por su color. La sangre venosa es un poco más oscura y entonces también sale más lento, llena más lento. Entonces, lo que vamos a hacer es sacarle el AGA al paciente y vamos a tener valores para analizar como la presión parcial de oxígeno, que me indica pues cuál es el grado de oxigenación de mi paciente. Si está disminuida, voy a decir, ok, mi paciente sí está en hipoxemia. No solamente siente que está siente que le falta el aire, sino que sí, efectivamente, está oxigenando poco. También podemos evaluar la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, esto me puede ayudar a diferenciar si mi insuficiencia es de tipo 1, que es hipoxémica, o es de tipo 2, hipercápnica, incluso puede ser hipocápnica, que tiene bajo nivel de CO2. Entonces, acá jugar con eso. También evalúa el pH del paciente. Entonces, eso para ver lo que estábamos viendo en las otras clases anteriores. Si mi paciente está en una alteración de ácido base, por ejemplo, si está con acidosis, si está con alcalosis respiratoria o de tipo metabólica. Entonces, esto me podría
indicar, ok, entonces esta es la causa que está con insuficiencia. Y luego vamos a ver por qué está en este desequilibrio ácido-base. Y luego vemos también el bicarbonato, ¿no? Es para ver si es que el cuerpo está compensando algún trastorno metabólico. Otro examen que se le pide al paciente también es un hemograma. Lo que voy a ver es anemia. O sea, puedo encontrar anemia, no es que siempre voy a encontrar anemia. Entonces esto me podría indicar, ¿no? Como, quizás esto pues, está agravando, la anemia está agravando la hipoxemia de mi paciente. Vamos a encontrar, si encontramos eosinofilia, me puede indicar que mi paciente está pasando por un proceso alérgico o parásitos. Si encuentro linfocitosis, puede indicar una infección viral. Ay, infección viral, alergia. Eso ya lo van a ver mejor en laboratorio, pero igual ahí les doy un alcance, parásitos. Y también puede encontrar leucocitosis con desviación izquierda. Puede indicar que es una infección bacteriana. Y por último, una herramienta muy importante también, porque ya hemos visto que un caso o una causa muy importante de una insuficiencia respiratoria es una telectasia. Yo no voy a ver a mi paciente y digo, sí, tiene telectasia. O sea, no se puede ver. Entonces le tomo una radiografía de tórax y ahí puedo ver si mi paciente tiene una neumonía, porque puedo encontrar un patrón, voy a encontrar acá patrones. Acá está bien este paciente, no tiene nada, está todo bien, todo perfecto, está sano. Pero en la neumonía podemos encontrar un patrón, se ve más, más radiopaco, así más o menos. Entonces, ok, encuentro neumonía, veo infiltrados. Si no, también puedo ver que el paciente puede tener un edema pulmonar. Puede encontrarle derrame pleural también. Voy a ver opacidades acá, una opacidad homogénea que me indica que mi paciente está con derrame. Neumotórax también. O una atelectasia, ¿no? Acá veríamos el pulmón grande y el otro pulmón estaría así. Eso es como que sí se suele ver en lo que son los pacientes atelectasiados, ¿no? Colapso pulmonar. Y por último, vamos a ver lo que es el manejo. Sí, ¿no? Sí, ya es lo último. Ok, entonces el manejo de la insuficiencia respiratoria, ¿cuál es su objetivo principal? Es garantizar la adecuada oxigenación y ventilación de mi paciente. Entonces tengo, por así decirlo, como que lo primero o el pilar del tratamiento que es la oxigenoterapia. Eso es lo primero, dar oxígeno al paciente. ¿Y por medio de qué mecanismos, sistemas doy oxígeno? Tengo sistemas de bajo flujo y sistemas de alto flujo. Este es bajo, este es alto flujo. El sistema de bajo flujo, ¿cuáles son las características? Lo característico es que dan oxígeno en una buena concentración, o sea, concentración adecuada, pero volumen insuficiente. Como no hay volumen suficiente para cubrir el volumen tidal del paciente, el volumen total, entonces vamos a utilizar en los sistemas de bajo flujo el aire inspirado, o sea, el aire que yo le voy a dar, mezclado con el aire del ambiente. Esa es una característica importante. Mezcla de aire inspirado con el aire ambiental. Eso lo vemos en los sistemas de bajo flujo. ¿Y cuáles son los ejemplos? Tenemos cánulas nasales o máscaras de reservorio en bolsa. Las cánulas nasales me permiten administrar oxígeno hasta 6 litros por minuto y me dan un FiO2 de 44%. Esta es la cánula nasal. Es la que hemos visto básicamente casi en todas las películas, creo que les colocan esto, que son como dos tubitos que se ingresan acá y se colocan acá, ¿no?
y acá por ahí va pasando el aire. Pero obviamente estos tubos no son totalmente sellados o no ocupan toda la nariz, entonces por eso mencionan que se mezcla tanto el aire del ambiente como el aire que está pasando por el tubo. ¿Ok? Entonces esto vendría a ser una cánula nasal, parte del sistema de bajo flujo. No creo que le pregunten, cuánta FiO2 tenga cada uno, porque en verdad no hemos hablado mucho del FiO2 y tendrían que entenderlo y todo eso, pero sí saber cuáles pertenecen al sistema de bajo flujo y cuáles pertenecen al alto flujo y cuál de ellos da más oxígeno que otros. Eso sí sería importante aprenderlo. Bueno, pasamos a las máscaras de reservorio en bolsa. Si se dan cuenta, este me da un FiO2 mayor. Entonces, si yo tengo un paciente que no es necesario que yo pase un sistema de alto flujo, entonces, ok, me voy a bajo flujo, pero necesito tener un fío de 100% un fío alto. Prefiero entonces una máscara de reservorio con bolsa. Ya, podrían preguntarle así, algo así. Entonces, ¿cuál es el máscara de bolsa? Una mascarilla simple es esta que también hemos visto en todos lados, que simplemente se coloca acá y tiene dos huequitos, como aquí y aquí. Entonces, igual sigue entrando el oxígeno del ambiente y igual el paciente está recibiendo oxígeno. Pero la mascarilla con reservorio igual es muy parecida a esta, solo que ya no tiene acá como un tubito o no me acuerdo cómo llamarlo. Ya, pero no es como que tiene acá un tubito y por acá empieza a entrar el aire y así, no, sino que en este caso ese tubito va a ser reemplazado por una bolsa. Entonces como que el paciente va a empezar a respirar, como que botar e inspirar con su propia bolsa. Entonces esto vendría a ser lo que es la máscara de reservorio con bolsa y esta sí me da un 100% de fío 2. No se olviden. Un 40 y tanto. Luego pasamos a si mi paciente necesita más volumen de oxígeno, necesito un sistema de alto flujo. Estos alto flujo lo que me van a dar ya es un volumen y concentración suficiente. O sea, acá los dos ya es suficiente, tanto el volumen como la concentración del oxígeno. En cambio, en el anterior el volumen era insuficiente. Entonces, como acá el volumen y la concentración es suficiente, el paciente no mezcla su aire proporcionado con el aire del ambiente, ¿ok? Entonces, aquí lo que va a pasar es que vamos a tener dos tipos también. Tenemos a las máscaras del sistema Venturi o máscaras Venturi y la cánula nasal de alto flujo. La máscara del sistema Venturi me da hasta 50% de FiO2 y la cánula nasal de alto flujo me da oxígeno humidificado y calentado. Y acá vemos las imágenes. La máscara Venturi y la cánula de alto flujo. Ya estos son sistemas más sellados donde, como les digo, ya no vamos a mezclarnos con el aire del ambiente. Y por último, ya si mi paciente está muy grave, su insuficiencia ventilatoria es claro, grave, no remite a la oxigenoterapia, lo que voy a hacer es utilizar un soporte ventilatorio de tipo mecánico. Entonces aquí tenemos dos tipos, a la ventilación no invasiva y a la ventilación invasiva. En el caso de la no invasiva, no solamente voy a darle a mi paciente oxígeno, sino que también voy a darle una presión positiva. Entonces ayudo a vencer la resistencia de las vías aéreas y mejorar el intercambio gaseoso. Entonces aquí esto vamos a utilizar una mascarilla ajustada herméticamente. Acá no entra ni sale nada, esto es hermético. Pero de ahí ya vemos lo que hemos visto, por ejemplo, en las películas en los pacientes que están bien graves, que están en coma, no han visto que están como intubados. Ya no todo es por la nariz o una mascarilla, sino que en este caso ya cuando esta ventilación mecánica no invasiva es insuficiente o el paciente tiene un deterioro clínico muy severo, paso a lo que es la intubación endotraqueal o una traqueotomía. Entonces ya conecto directamente
la tráquea de mi paciente a un ventilador mecánico. Entonces aquí prácticamente o tú puedes decir que la máquina controle parcial o totalmente la respiración del paciente. O sea, ya el paciente no respira por sí mismo, sino la máquina, básicamente. Acá vemos, por ejemplo, la diferencia de alto flujo, bajo flujo. Eh, como les digo, alto flujo no necesita aire ambiental. Bajo flujo sí coge aire del ambiente. Y pasamos a las preguntas. A ver, ¿cuál de las siguientes patologías se presenta un patrón espirométrico restrictivo? Restrictivo. Me iría por obesidad. Ujú. Claro, la obesidad muestra una restricción de tipo mecánica porque el cuerpo no puede expandir bien sus pulmones porque con mucha compresión. Entonces, me da un patrón restrictivo. Ujú. Está bien. Entonces, obesidad extrema. Siguiente pregunta, entonces, son causas de cianosis central, excepto cuál. El fenómeno de Raynaud no era porque era tetralogía de Fallot cuando era del corazón, fibrosis, enfisema y mal de montaña en el otro, pero Raynaud no era. Ujú. Muy bien. El fenómeno de Raynaud, ¿pero te acuerdas qué cosa era el fenómeno de Raynaud? Raynaud. Pucha, no me acuerdo. Ya, entonces el fenómeno de Raynaud era que cuando tú ibas a un clima frío, ocurría vasoconstricción en las extremidades y eso producía que tus manos estén azules. Es básicamente, o sea, muy fácil de acordarse. Vas donde hace frío y lo lógico es que ves que tus manos, algunos se empiezan a poner rojitas así, pero luego de ponerse rojitas ya empiezan a ponerse más como azules y es por el frío. Y todo se genera porque tu mismo cuerpo produce vasoconstricción. Entonces acá sí. Y si yo produzco vasoconstricción a nivel de mis extremidades, sí, voy a tener cianosis, pero cianosis periférica. No te olvides, en cambio acá preguntaban por la cianosis central. Tetralogía de Fallot sí afecta el nivel sistémico, porque es una cardiopatía congénita. Fibrosis pulmonar también altera todo el intercambio de gases a nivel del pulmón. Enfisema pulmonar también y un mal de montaña también. Es por altitudes, ¿no? Muy altas, por alturas. Ya, entonces siguiente. ¿Cuál de las siguientes características es más común encontrar en una insuficiencia respiratoria tipo 1? O sea, la hipoxémica, o sea, la parcial. Esa es hipoxemia, ¿no? Pero no había hipercapnia porque se mantenía como que la ventilación, algo así explicaste, que era de 60, ¿no? Esa era la hipoxemia. Ujú. Claro, muy bien. La de tipo 1, lo que más nos caracteriza es la hipoxemia, o sea, niveles bajos de oxígeno en sangre, pero no hay un aumento significativo de dióxido de carbono. Es más, yo te puse acá bajo oxígeno y puede ser bajo CO2 o normal, pero no aumentado, o sea, no se ve aumentado. Entonces, con hipercapnia, no. Ya. Una persona de sexo femenino que presenta una hemorragia masiva por un aborto espontáneo. Tiene una saturación de 87. 87 es bajo, alto, normal. ¿Qué crees? No es bajo, ¿no? Porque lo normal es 96 a 100, pero ya después Claro, bajando ya era. claro, 87 está saturando bajo, ¿no? Se le pone el pulso oxímetro y, ok, está bajo su oxigenación. Entonces, ¿qué insuficiencia respiratoria según el origen, según su etiología, tiene esta paciente?
Si tiene antecedente de hemorragia masiva. Había una que era perioperatoria, pero no sé si es esa. Como porque si es saturación de oxígeno, yo diría la tipo 1 por la hipoxemia, pero no sé. Tipo que 3 era, ¿no? Perioperatoria, creo. Ya. No, era la del costado. ¿Te acuerdas la 4? La Ah, 3, la sí. etiológica, ¿no? La de shock. La 3 era cirugía. Y la 4 era Ajá. shock. Y una hemorragia masiva. ¿Qué tipo de shock? ¿Has visto shock? ¿O todavía no has visto shocks? No sé si en No, todavía fisiología. no. Y ya No, no, bueno, en hay física. shocks cardiogénicos, hipovolémicos, pero en este caso y el más común es el hipovolémico. Si yo hablo de hipovolemia, es que tengo poca volemia. Y cuando tengo poca volemia, te chanca el carro, te atropellan y empiezas tú acá, quedas desangrada. Entonces, tienes una hemorragia, y en este caso la paciente está con hemorragia. Empiezas a botar, 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 botar sangre, tu cuerpo entra en shock, y en este caso de tipo hipovolémico, porque estás perdiendo volemia. No es séptico, no es obstructivo, ya que más adelante vamos a ver. Creo que incluso el quinceavo tema era shocks, pero bueno, eso ya no lo vemos, ya se acabó el tiempo de las asesorías. Entonces, ya pues entonces tu paciente va a tener un shock de tipo hipovolémico. Entonces, hemorragia masiva, shock hipovolémico. Que insuficiencia respiratoria se clasifica por shock, la 4. Y eso está acá, pues no, para que no te olvides. Acá. Aquí está. 3, siguiera operatoria. Y 4, shock. Y esta es pregunta de examen, ha pasado, así que, ojito, le pueden poner eso, ¿no? Fíjese siempre en los antecedentes del caso clínico. Mi paciente, como les dije, un ejemplo, ¿no? Paciente ha sido operado del corazón, paciente ha sido operado o se le ha hecho yo qué sé, no sé, una infiltración, tenía un derrame pleural y le hicieron pues un drenaje pleural. Para eso pues a veces duele un poco, entonces el paciente empezó a respirar menos, después de una semana de drenaje empezó a respirar menos y quedó en insuficiencia. Ahí sería tipo 3 por una operación o algún procedimiento invasivo, básicamente, ¿no? Entonces este sería de tipo 4. ¿Alguna duda? Ahora sí, todo claro. No, todo claro. Y lo mismo, o sea, no siempre te pueden poner shock hipovolémico. Puede ser un shock séptico, por ejemplo. Esto no te vas a olvidar por si en el examen ponen shock séptico. El paciente viene con una peritonitis o se le reventó el apéndice, se le reventó su colon, está con una peritonitis masiva, las heces llegaron a la parte del peritoneo, entonces está con sepsis, está con trastornos de alteración de la conciencia, entonces está en shock séptico, te pueden poner. Entonces ahí también es de tipo 4. Y por último, ¿cuál de las siguientes patologías respiratorias presenta un patrón espirométrico restrictivo? Mira, eso lo saco porque mencionaste a cada rato lo de las neuropatías. Creo que es Guillain-Barré y misteria. Ajá, sí, Guillain-Barré. Sí, es que bueno, más adelante ya vas a ver cómo es el Guillain-Barré, pero básicamente es como que empiezas a tener debilidad en tus músculos. Si no me acuerdo que empieza desde abajo, desde la parte inferior hasta la parte de arriba, o sea, empieza a subir. Y los músculos respiratorios pues se llegan a ver comprometidos, entonces como que empiezas a reducir tu capacidad de ventilar. Entonces, por más que no haya una obstrucción del flujo, voy a tener un patrón restrictivo. Entonces, ya, eso sería todo básicamente. Entonces ya sería la última clase. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Las últimas clases o sea, las clases que nos saltamos o que no pudimos llegar a dar por el poco tiempo, igual las diré en las clases del ciclo normal.
Entonces, por ahí si quieres chequearlas. Y ya, eso sería todo entonces. ¿Alguna Muchas duda? gracias, María. No, Ya. todo claro. Entonces voy a dejar de grabar. Ay, cierto, tengo que pasarte el post-test. Si no, ya fui. A ver, post-test. Ya, es el post-test. Entonces voy a dejar de grabar. Mm.